en WQ Radio. A esta hora vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, el doctor Juan Carlos Ceballos, exministro de Salud. El tema que vamos a conversar con él sobre la crisis en salud, el desafío para el nuevo gobierno, crisis económica, crisis en el tema de seguridad y también la crisis de salud es otro de los temas que la verdad debe ser tomado en cuenta y es un desafío para el nuevo gobernador o quizás para la nueva presidenta de ganar Luisa González. Bienvenido a la tribuna de WQ Radio, doctor Juan Carlos Ceballos. Para reconfirmar si nos escucha, buenos Le días. escucho perfectamente, Paul. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio. Doctor, usted que fue ministro de Salud, ¿a qué se enfrenta este nuevo gobierno de cara a esta segunda vuelta? Este domingo los ecuatorianos elegimos la continuidad de un gobierno luego de la muerte de Cruzado por parte de Daniel Noboa o Luisa González, que empezaría de cero. Bienvenido. Gracias. Es un problema complejo que se basa prácticamente en el acceso a los servicios de salud de la población ecuatoriana. Usted sabe que nosotros tenemos una red pública que está principalmente manejada por el Ministerio de Salud, el IES, el ISFA, ISPOL, etcétera, y también una red privada de salud en la que hay 1.000 o 10.000 consultorios a nivel de todo el país. Pero el problema básico sigue siendo el asunto de acceso. Y la pregunta es, ¿por qué, si es que existe ya una infraestructura? ¿Por qué si hay un personal capacitado? ¿Por qué si el gobierno tiene la capacidad de contratación de medicinas y de insumos? Eso se delega, se refiere, se envía a otros prestadores de servicios y no se los hace internamente dentro de los ministerios. Esto del Ministerio de la Salud Pública en general. Este para mí es el problema más grave que existe en este momento y que tendrá que ser enfrentado por las autoridades del próximo gobierno. Si hablamos de presupuesto, por ejemplo, cuando usted fue ministro, ¿cuál es el presupuesto que se destina a salud como tal? ¿O falta dinero y por eso es que existe la crisis en el sistema de salud? No, no, yo no creo que falte dinero. En realidad, mire, si usted hace una comparación de lo que sucedía en el año 2020, ahora al 2021, existe un incremento sustancial, cerca de 5.091 millones es lo que dan las cifras normales para el 2022 y que representan el 11,87% del PIB, del Producto Interno Bruto del país. Y esa es una cifra que no es poca. El problema de nuevo es cómo está distribuida ese dinero. Doctor, si bien es cierto la crisis de salud es el desafío para el nuevo gobierno, ¿se puede mejorar la salud para un nuevo gobierno, un nuevo presidente? ¿O qué cree usted? Bueno, evidentemente se puede, siempre y cuando se basen algunas cosas que son absolutamente elementales. Por ejemplo, la prevención y no la curación, el acceso y el orden en términos de la atención primaria de salud. Un ejemplo práctico, por ejemplo, para la audiencia, que no necesita saber cifras y dólares en la cabeza, es simplemente cuánto me cuesta a mí en términos de tiempo tener una cita en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A veces ¿Y por qué? meses. Exacto, a veces meses, 3 meses o más, por ejemplo, si son consultas de psicología, que es uno de los elementos más importantes de salud mental y que no tienen ese acceso. Entonces, esa para mí es un problema fundamental. Y luego la recapitulación, la reestructuración de todo lo que es la red pública de integral de salud, del RIPS, que ha estado trabajando por decenas de años acá y que no funciona adecuadamente. Entonces, si de nuevo tenemos una infraestructura adecuada, si tenemos personal capacitado, tenemos más de 185 hospitales solamente del Ministerio de Salud, imagínense, delegados en todo el país. ¿Por qué no fomentar a donde el 80%, 8 de cada 10 pobladores o ciudadanos estadounidenses, perdón, ciudadanos ecuatorianos pueden acceder? Y eso es muy diferente de lo que pasa en los Estados Unidos, a eso me refería. Si 8 de cada 10 pueden y deberían acceder a través de los centros de salud básicos, el centro de salud A, el B, el C, etcétera, sobre todo el A, si el 80% tiene acceso a esos centros de salud pequeños, ¿por qué no implementar algunas cosas? Una de ellas, por ejemplo, que yo soy un defensor y para mí la pandemia nos salvaron los técnicos de atención
primaria de salud, los TAPS. Entonces, ese acceso elemental a una infraestructura ya distribuida por las 9 zonas de salud del país, etcétera, podría ser de una importancia magnífica para el próximo gobierno como una oportunidad de trabajo y de brindar ese acceso a la población. Si usted menciona de que tenemos casi todo, infraestructura, personal capacitado, un presupuesto destinado para el tema de salud, más de 5.000 millones de dólares, pero no tenemos lo que la gente quiera, lo que la gente busca, ¿verdad? En el sistema de salud. No hay medicamentos. Y hay que hacerlo así porque uno cuando va a un hospital, sea del Ministerio de Salud Pública o del IES, no te dan ni siquiera la paracetamol. La atención también es pésima en el sistema de salud, que debería ser la mejor atención, por ejemplo, en el IES, porque a cada uno de nosotros, los que estamos trabajando, nos descuentan mes a mes cierto valor dependiendo del sueldo. ¿Por qué no se tiene eso que es lo esencial? Porque hay que tener en cuenta que las enfermedades no esperan, doctor. Yo creo que, como dije, el problema básico, si se tiene toda infraestructura, es un problema de gestión. Es un problema de gestión. Nosotros, durante la peor crisis que en los últimos 120 años han ocurrido en la humanidad, que fue la causante de la COVID-19, causada por el SARS-CoV-2, 900 millones de dólares es lo que en ese año de la pandemia nosotros utilizamos con una eficiencia de alrededor del 95%. Es decir, de todo lo que nosotros teníamos en términos simplemente de económicos, se gestionaron de una manera adecuada en impresión de vacunas, en todos los PEPs o los productos para protección infecciosas, se reactivaron todos los consultorios a nivel de toda la República y eso es lo que marcó una diferencia. Ahora al nuevo gobierno le toca hacer esta parte de mejorar la eficiencia. Hay un dato muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo en que dice que en años anteriores la eficiencia de que el Ecuador tenía en términos de salud llegaba al puesto 54 de 71 países. Y esto está documentado. Entonces, es ahí la parte de infraestructura, es la parte del acceso a los insumos, la contratación de los medicamentos que usted ha mencionado y que deben ser absolutamente distribuidos de una manera eficiente, se debe dar. Para mí, el problema de gestión es un problema gravísimo. Usted cuente nada más cuántos ministros de salud hemos existido y hemos manejado el Ministerio de Salud nada más desde la pandemia, decenas. Y entonces eso yo no creo que es lo correcto. Un problema de la fragmentación, de la desarticulación y la centralización son 3 elementos importantísimos que el nuevo gobierno tendrá que asumir. Correcto. Dentro de lo que recuerdo, en los últimos ministerios incluso hubo el proyecto de externalización de farmacias, por ejemplo, y que de algún momento sí, los primeros días o los primeros meses quizás iba enrumbado por un buen camino, pero nunca fue positivo o nunca se vio de que este tema como de la externalización de farmacias sea 100% seguro y 100% cero de corrupción. La corrupción es parte del sistema de salud que ha conllevado a falta de medicamentos, ciertos otros eventos que se han dado en el sistema de salud. ¿Se podría depurar o qué se puede hacer con el tema de corrupción dentro de los hospitales, doctor? Es un tema muy difícil y usted comprende que la mayoría de los gobiernos que hemos pasado desde los últimos años nos hemos enfrentado a problemas serísimos de corrupción. Aquí en Guayaquil mismo, cuando yo trasladé el Ministerio de Salud Pública, nos enfrentamos con directores de hospitales que vendían los cadáveres a sus propios familiares, a los familiares de quien había fallecido, para entregarles ese cadáver, y a costos de cerca de $500. Y obviamente nosotros hicimos las denuncias a la fiscalía, etcétera, etcétera, pero la corrupción no está solamente ahí. La corrupción está a nivel de las bodegas de los medicamentos, por ejemplo, en los cuales no hay un estricto conteo, una estricta valoración de todo lo que se tiene. Y la rotación de los medicamentos también o se infla o no existen. Me refiero al inflar a que yo tengo la certeza de que se van a utilizar, por ejemplo, usted puso el problema de paracetamol, que se van a necesitar 5.000 tabletas de paracetamol, pues yo pido 25.000, 20.000 más.
sin esa estructura basada en la evidencia de lo que se ha gastado anteriormente. ¿Y qué pasa? Esos medicamentos se caducan, pero se vuelven a vender inmediatamente. Existe en el sistema de salud del Ecuador una corrupción de mandos medios bajos increíblemente bien organizada. Mire lo que pasa en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Mire lo que pasó con Natalie López. A Natalie López le mataron una persona que trabajó con nosotros. ¿Por qué? Porque se enfrentó con la corrupción del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, con las estructuras que ya estaban, las mafias que están establecidas en el hospital. ¿Y qué se ha hecho al respecto? Nada. ¿Se ha eliminado eso? Absolutamente no. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ecuatorianos, como servidores o ex servidores públicos? Denunciar este tipo de asuntos. Entonces, el problema de corrupción es un problema que no ha acabado y que el gobierno que venga tendrá que enfrentarlo directamente y con mano dura. Lo de Natalie yo recuerdo porque sí cubrí esa noticia cuando ella salía del hospital en el sur de Guayaquil. Lamentablemente la acribillaron en uno de los pasos a desnivel en el sur del puerto principal. Ahora, doctor, cuando usted fue ministro, ¿con qué tipo de corrupción se encontró? Ya nos puso como ejemplo. ¿Se pudo identificar a los grupos o a estas mafias? De pronto usted como ministro fue amenazado y es difícil de pronto depurar a estos grupos que incluso venden hasta puestos públicos dentro del sistema de salud y con valores altos. Nunca recibí yo una amenaza de ningún grupo, jamás. Eso no sucedió. Pero todas las denuncias están en fiscalía de las cuestiones que nosotros hemos visto. Por ejemplo, la venta de medicamentos que son muestras médicas, el guardar en bodega o en solicitar un exceso de medicamentos que no se van a utilizar y que caducan y que luego se venden. En ese tipo de cosas nosotros hicimos una barrida muy grande y unas denuncias oportunas de todos los medios. El problema persiste. He mencionado la venta de los cadáveres que se hacían a sus propios familiares. Por ejemplo, la contratación es de las jeringas para las vacunas que nosotros teníamos programado para hacerlo en, cuando ya venían las vacunas de Pfizer y no teníamos vacunas. Simplemente las vacunas desaparecieron de la noche a la mañana y nosotros tuvimos que, a través de la acción con las personas que trabajábamos dentro del ministerio, importarlas del Perú. Nunca hubo problemas con las jeringas que se utilizan para las vacunas, no faltaron. Sin embargo, se escondieron las vacunas en ese tiempo y se denunciaron a las que hacían eso. Entonces, hay varios ejemplos que yo puedo citar en este momento de lo que pasó anteriormente, pero es innegable que existe en muchos hospitales del país una infraestructura, una corrupción ya establecida que comercia con los medicamentos, con los servicios que ellos ofrecen, cocina, limpieza, etcétera. Y eso hay que denunciarlo y hay que decirlo. Doctor, si bien es cierto, usted menciona que el presupuesto destinado para salud supera los 5.000 millones de dólares, que lo hay, que hay dinero, que hay ese capital, que tenemos los hospitales a nivel país, buenos hospitales, incluso tenemos al personal capacitado, pero con el pasar de los meses o con el pasar de los diferentes gobiernos, se ha despedido de forma masiva a diferentes funcionarios del hospital o de los hospitales, médicos, personal administrativo. ¿A qué se debe estos despidos masivos en los diferentes ministerios? No le escuché la última parte, ¿me puede referir, por Digo, favor? ¿a qué se deben estos despidos masivos por diferentes ministros que han pasado en el Ministerio de Salud Pública? ¿Por qué se despide a personal médico cuando antes más se necesita? Yo creo que es un error. Yo creo que se necesita tener la certeza, tenemos que tener la intención de mantener una estructura. El mantenimiento de la infraestructura y de la política pública en términos de salud no puede ser quebrantada de un momento a otro ni cambiada completamente. No responder a favores políticos es una de las esencias de honestidad y de buen trabajo que se tiene que hacer dentro de la gestión pública y particularmente en salud. Si yo ya tengo una infraestructura montada, ahí
obviamente personas de libre remoción que tienen y tengo yo la potestad de cambiar, me siento más afín con una persona o con una política, pero las personas que están, por ejemplo, en los centros de salud tipo a ellos no les querría cambiar y de hecho no se cambiaron, se reactivaron esos. Y de nuevo me he referido a los TAPS, a los técnicos de atención primaria de salud, en los cuales hay que contratarles, hay que capacitarles, porque ellos son las personas que son nuestra conexión con la comunidad. Entonces, en lugar de cambiar algún problema político o por un interés personal a las personas, yo no, más bien lo que hay es gratificar a los que están ya establecidos y mantener esa infraestructura que es esencial para ofrecer el acceso al servicio de salud. Doctor, si bien es cierto, Luisa González y Daniel Noboa, que son las dos opciones para las elecciones de este domingo 2025, proponen garantizar el acceso o servicios médicos, reforman, por ejemplo, o reformas en el Seguro Social y más. Voy a hacer lectura de ciertas propuestas en el tema de salud de parte de estos dos candidatos. Por ejemplo, en el ámbito de salud, Luisa González promete ampliar el presupuesto para la atención, garantizar planes presupuestarias para los hospitales públicos, fijar salarios dignos y reincorporar al personal sanitario despedidos en años anteriores. ¿Es viable de pronto aumentar el presupuesto? Tenemos crisis, de pronto retirar el presupuesto de educación o cierta cantidad de educación y destinarlo para salud? No sé cuál es la idea, pero es probable de pronto ampliar el presupuesto para la atención y mejorar el sistema de salud si de pronto gana Luisa González. En la promesa política y de cualquiera de los dos candidatos, tiene que esto estar sustanciado o tiene que estar fundamentado con el aval y la presencia o el respaldo económico que tiene que tener a través del Ministerio de Finanzas. Es decir, yo puedo prometer lo que quiera durante campaña y cuando llego y me siento como presidente de la República, yo necesito una partida presupuestaria que respalde mi decisión política. Si es que hay los cambios necesarios para hacerlo, que bueno, que lo haga, porque lo que usted me indica, que ha dicho la señora González, pues es factible de hacerlo siempre y cuando el respaldo haya. Me parece muy bien que se amplíe. Yo creo que es un problema de ejecución, es un problema de gestión al que tenemos nosotros que mirar con mucho tino. Otro tema que también destaca ella dentro de su plan de trabajo, porque he extraído los planes de trabajo en el tema de salud de los dos candidatos, González ha defendido el tema de las derivaciones médicas a prestadoras externas. Por ejemplo, en la realidad, estas derivaciones, cuando se dan, muchas veces el afiliado, por ejemplo, el afiliado del IES, es derivado a un centro médico particular o se va de forma particular a estos centros privados. La verdad que muchas veces no nos quieren aceptar. ¿Por qué? Porque el IES le debe a las prestadoras, porque el Ministerio de Salud Pública le debe a las clínicas privadas. Existe una crisis, pese a que el presupuesto no es que es bajo por parte del Ministerio de Salud Pública. Particularmente el problema es con el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social más que con el Ministerio de Salud Pública. Es cierto que las prestaciones externas se dan en ambos casos y se dan en una manera que debería controlarse, sobre todo porque si yo tengo, de nuevo, el personal capacitado, tengo la infraestructura que está ahí y tengo además la capacidad de negociar los insumos, los medicamentos a precios más bajos, yo tengo la capacidad, tengo la decencia, la honorabilidad de salud pública, de gestión de salud pública, de aplicarlo dentro del sistema. Ahora, yo puedo referir o a los externos y puedo hacerlo sin ningún problema, pero eso no me puede desbalancear el presupuesto por un lado. Y por el otro lado, yo tengo que ser consciente de que no todos los prestadores externos de salud tienen que vivir del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, o si no, intégresen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, el problema no son las prestaciones externas, sino es cómo yo estoy manejando esa gestión, cómo yo pudiera invertir dentro del sistema de salud para que eso sea algo que sea razonable y que se quede dentro del sistema sin disminuyendo, no eliminando, pero sí disminuyendo todo lo que son las prestaciones externas. También González ha indicado que si ella llega a ganar, va a construir nuevos hospitales. Le consulto, ¿es necesario construir nuevos hospitales o
deberían de repotenciar los hospitales ya existentes y también obviamente contratar más médicos y que estos hospitales ya existentes que tengan todos los medicamentos, o si se necesitan más hospitales en nuestro país. Yo creo que hay la distribución de la infraestructura hospitalaria tiene que dejar de ser centralizada y tiene que ser acorde con la población a la que está sirviendo. Hay 185 hospitales dentro del Ministerio de Salud Pública, el IES, como les decía anteriormente, pero mucho más me preocupa a mí lo que son la cantidad, me preocuparía mucho más la cantidad de los consultorios tipo A. Son los consultorios que están más cercanos a la población en las comunidades distantes, marginadas, a las que la gente tiene que tener acceso. Entonces, no es cuestión de construir más hospitales, es cuestión de mejorar, ser más eficiente la infraestructura actual que la que tiene, sobre todo poniendo énfasis en la atención primaria de salud. De nuevo, el 80% de la gente tiene acceso o tendría acceso a los consultorios que están a nivel comunitario, a nivel de barrio. Acuérdense que en la época en la que yo fui ministro de Salud, lo que marcó una diferencia con indicadores mucho mejores de Estados Unidos y Europa, incluidos con una infraestructura completamente diferente, no fue que nos atendimos en los hospitales como lo hizo Europa y los Estados Unidos. Muchos de los estados Unidos lo hicieron así. Nosotros nos fuimos al barrio. Nosotros reactivamos el médico del barrio, nosotros nos fuimos a reactivar el consultorio tipo A, el tipo B, el tipo C, que es más sofisticado, pero ahí es donde nosotros pudimos contener la pandemia y podemos identificar los casos de una manera prematura. Eso mismo que se pueda replicar ahora, atendiendo lo que es la prioridad, que es la atención primaria de salud, que es, de nuevo, 8 de cada 10 personas la necesitan en el país, para mí es la prioridad y no la construcción de nuevos hospitales. Doctor, dentro del plan de trabajo en la parte de salud por parte de Daniel Noboa, Noboa sostiene que garantizar el acceso a la salud, formando al personal sanitario, fortaleciendo la infraestructura hospitalaria y dotando de equipos. En este contexto, o lo que le acabo de leer, garantizar el acceso a la salud, o sea, garantizar el acceso a la salud cuando muchas veces cualquier ciudadano va a un hospital, ni siquiera es bien atendido. ¿Se podría mejorar? Se podría mejorar. Yo creo que eso, lo que usted me acaba de leer, de lo que dice el candidato Novoa es completamente coherente en el sentido de que el acceso y el servicio a salud se debe hacer. La infraestructura ya existe, la capacitación está ya dada. Pero hay que pensar también que el sistema de salud no es un ente aislado. Por ejemplo, si yo no pongo atención a las enfermedades crónicas, transmisibles, como por ejemplo la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión, la diabetes, y no tengo el personal capacitado para atenderles, voy a fallar. No me puedo centrar solamente en las enfermedades infecciosas, que nosotros como Ecuador hemos muy exitosamente eliminado, desde fiebre amarilla hasta sarampión, rubiola, etcétera. Pero no me puedo seguir fijando en eso cuando tengo una población que envejece, una población que crece. Las personas de más de 60, de 65 años ha aumentado y representan ahora prácticamente el 8 o 9% de la población. Entonces yo tengo que tener el personal capacitado para atenderles a ellos. No tengo que fijarme solamente en la parte infecciosa, sino en las enfermedades crónicas no transmisibles como las que yo he acabado de decir. Entonces, es importante que se tomen tres elementos. Uno, la academia, donde yo en este momento, como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Espíritu Santo, tengo la obligación y tengo la necesidad moral y de servicio público de formar estudiantes y también colaboramos mucho con los estudiantes de posgrado para cubrir esas especialidades médicas que tanta falta le hacen. Entonces, una es la academia, la otra es la empresa privada. Nosotros no podemos prescindir de la empresa privada y quizás ahí está la diferencia enorme entre la ideología del correísmo y la ideología del presidente Noboa. Es la integración de la academia privada, de la Universidad de Espíritu Santo, una entidad privada, por ejemplo, que puede ayudarnos muchísimo, de la empresa privada en general, que también puede aportar, y de nuevo el gobierno. Sin estos tres elementos, no podemos tener un sistema eficiente de salud, de educación y de lo que quieras. Lo que usted acabó de mencionar
forma parte del plan de trabajo de Daniel Noboa, porque él ha indicado dentro de ese plan, según lo que he podido leer, dice que también va a permitir el acceso a medicamentos y programas de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, es lo que usted mencionó. Y con el tema del aporte a la empresa, de la empresa privada al sistema de salud, ¿se lo puede hacer? No sé, le pregunto, como obligación, como que todas las empresas tienen que ese deber de aportar en algo al gobierno en el tema de salud, ¿se podría? Mire, Paul, déjeme darle un ejemplo muy clarito. Desnutrición crónica infantil, desnutrición, es decir, niños de bajo peso, baja talla, que después tienen problemas terribles para cuando entran a la escuela, no logran aprender mucho. El Ecuador tiene uno de los porcentajes o de la población de desnutrición crónica infantil más altos de la región, segundo después de Bolivia, en lo que es América del Sur. Y entonces, la desnutrición crónica infantil no se trata simplemente de que se ha descuidado la lactancia materna. La mayoría de los niños, especialmente en la Sierra Ecuatoriana y aquí en Santa Elena, nuestros vecinos, la provincia, tiene un altísimo índice de desnutrición crónica infantil. Entonces, en ellos, las madres siguen dando de lactar, es decir, que los niños hasta los 6, 9 meses es todo lo que necesitan es leche materna y se la dan. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay un problema de agua, el problema del acceso al agua. El agua está contaminada. El agua que se embodega se pudre. El agua esa cuando ingiere el niño o ingiere la madre provoca desnutrición porque el niño se infecta. Entonces, no es un problema de desnutrición por falta de lactancia, sino por acceso a agua. ¿Qué ha hecho la empresa privada y la empresa privada en ese sector y cómo estamos trabajando en las diferentes comunidades junto con la academia? Y voy a mencionar Banco Pichincha, Sumar Juntos. Tienen 74 comunidades distribuidas en todo el país a las cuales ellos tienen acceso para darles agua segura a esas familias, garantizando que el agua que llega al hogar sea agua buena y se capacitan las personas a través de las juntas de agua, etcétera, para proveer lo que se necesita, el conocimiento necesario para que el agua quede segura y pueda ser bebible sin las implicaciones, como les decía, sin las consecuencias de infecciones. En ese contexto, estamos viendo que la academia está funcionando muy bien con la empresa privada y con la comunidad, y el gobierno nos ayuda también en ese sentido. Ese es un ejemplo clarísimo de lo que se tiene que hacer. Doctor, para finalizar, este domingo el país lo decide, ¿no? El nuevo gobierno o la continuidad, en este caso por parte de Daniel Noboa. ¿Cómo ve el panorama electoral? Sin decir por quién va a votar. ¿Qué se espera para este nuevo gobierno o qué es lo que va a pasar luego de las elecciones del 2025 de este domingo 13 de abril? Y yo auguro que la población ecuatoriana tome una posición clara entre lo que es el fortalecimiento del esquema estatal, del esquema burocrático, o simplemente el esquema que tiene que ver con la integración de la parte privada, mantenimiento de dolarización y una serie de otras cosas. Yo creo que la responsabilidad que tenemos nosotros los ecuatorianos el domingo 13 tiene que ver con la distinción entre el fortalecimiento, digo, gubernamental o la privacidad y lo que la salud pública puede de todas maneras hacer en ese sentido. Gracias, doctor Juan Carlos Ceballos, ex ministro de Salud, hablando sobre la crisis que obviamente se debe enfrentar el nuevo gobierno para de alguna forma mejorar el sistema de salud en nuestro país. Que tenga buenos días. Gracias, Paul. Buen día también. Nos vamos a la siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Somos WQ Radio.